Hola, buenas tardes. Me gustaría presentarme. Me llamo Roberto Durán. Soy el Deputy Head Sommelier del 677 Palma. Es un club de vinos en Londres. Posiblemente estaré en Singapur. Bueno, como algunos de vosotros sabréis, soy candidato a lo que es el Master Sommelier. Soy uno de los 3 españoles que estamos ahí luchando codo a codo para poder hacerlo. Y esperemos que el siguiente año haya. También fui designado mejor sommelier de España en 2015. Hice un podio en el 2014. Hice el Runner Challenge en Singapur, del cual también gané. Tuve el honor de representar a nuestro queridísimo país como representante español, el mejor sommelier del mundo en Bélgica 2019. Y hoy, por mediación de nuestro querido Alex Pardo, que lanzó el Gran Cua Academy, fui designado pues para introduciros a una grandísima zona vinícola, del cual creo que me siento totalmente identificado, del cual amo. O sea, soy fanático de los vinos de Burdeos. Para mí Burdeos es una zona con mayor glamour. Vamos a decirlo, podríamos decir que es uno de los vinos más aristocráticos y uno de las zonas vinícolas con mayor historia. Para mí un sommelier tiene que saber, como la palma de su mano, 3 zonas vinícolas. Una es Burdeos, otra es Rioja y otra es Barolo. Todos ellos con sus diferentes vertientes, pero todos tienen en común lo que sería las diferentes mezclas, ¿vale? Diferentes zonas y sobre todo una diferente historia. Pero bueno, pues en detalles yo soy el que os daré en lo que sería Burdeos. O sea, vamos a coger el primer tren desde España y nos vamos a Burdeos. Un poquito de historia de lo que serían los vinos de Burdeos, de dónde viene el nombre. Bueno, Burdeos pues viene el nombre de lo que sería Burgidalia. Fue llamado primero por los celtas que ocuparon la zona en el 576 a.C. por una tribu que se llama tribu Biturugues Bipiques, y estuvieron en esa zona hasta que el Imperio Romano se extendió y llegó, ¿vale? Que sería sobre el siglo III después de Cristo. Con la llegada, como todos lo que sería las ocupaciones, con la llegada pues los romanos traen una revolución de la agricultura y empiezan a trabajar sistemas de plantación y empiezan a intentar entender un poquito esa zona pantanosa, que es lo que llevaba por ahí, ¿vale? Y empiezan con una construcción de canales para drenar agua. Luego en la Edad Media pues las instituciones eclesiásticas también se establecen en la zona, y como pasó por ejemplo en Priorat o como pasó en Conca de Barberà, en Cataluña, todo lo que viene con el tema relacionado de la iglesia también continúa lo que sería una evolución en lo que sería la agricultura. Un poquito de lo que sería ya la historia moderna, ya en lo que sería el siglo XI, entrando en lo que sería en contexto, la conexión que siempre ha habido entre Francia y lo que sería Inglaterra, vino porque un príncipe que se llamaba el rey, no es en ese caso un príncipe, es el rey Henry II, se casa con lo que sería la reina de Francia, Leonor, se llamaba. En su momento empiezan a hacer lo que sería business, ¿vale? Ya empezamos a entender lo que sería el business en el siglo XI. O sea, se casan porque les interesaba casarse, querían abrir mercado, que no digo que no hubiera amor, que seguramente lo hubiera, pero una vez que empiezan, que lo que serían 2 familias aristocráticas se juntan, empiezan una expansión de lo que sería los vinos de Burdeos. Entonces, para el mercado inglés ya le empezaban a llamar vinos Claret, ¿vale? En 1321 se organiza la profesión de broker. No sé si alguno de vosotros habéis hecho alguna vez una avanzada, pero los brokers son los que marcan el precio del vino, ¿vale? Con diferentes tranches o diferentes lanzadas, el precio siempre se va incrementando porque hay menos botellas. El príncipe Philippe IV empieza a establecer las reglas legales del mercado de vinos de Burdeos. En 1408, la profesión de broker se alcanza unas cotas tan altas que se empieza a considerar como clase alta de lo que sería de lo que serían las personas de la burguesía. Entonces empieza a tener ese punto de reconocimiento. Y un siglo y medio después, el rey Charles IX empieza a controlar los mercados, el mercado de vinos de Burdeos bajo el mando de los brokers. Luego, 200 años después, hay una representación americana que lo que es famosa a reconocer las 13 colonias de las 13 colonias, y luego en 1785 un diplomático que vivió en Francia, que a la postre sería el presidente de Estados Unidos, empieza a probar los vinos de Burdeos, de los cual él le escribe una carta a su hermano. Esa carta viaja desde Francia
a Estados Unidos y empezaba ya a hablar de los vinos de Burdeos, unos vinos súper interesantes. Luego la Revolución Francesa trae consigo una modernización de lo que sería de las técnicas de cultivo y vinificación. Después, en torno a unos 60-70 años después, se empiezan a intentar a lo que sería clasificar de los vinos del Médoc, pero no pudieron hasta un tercer intento que ya definitivamente lo pueden crear en el 1855. 11 años después, como en todas las zonas vinícolas, la Phylloxera bastatis llega y fue devastador. Se empiezan a recuperar con el tiempo y luego, pues sobre los 90, empiezan a entrar a lo que sería capital externo de lo que sería la zona asiática, ¿vale? Grupos inversores como el grupo Suntory, que empieza a comprar diferentes chateaux, empiezan a mover el vino de lo que sería Burdeos en las primeras exportaciones. El crítico Robert Parker llega y hay una explosión de los vinos de Burdeos. Como todos nosotros sabemos, Robert Parker es un crítico americano que lo que siempre buscaba son vinos con mayor extracción, con menos acidez y con mayor peso y volumen. Luego de ahí crece o de ahí nace lo que serán los vinos de garaje que se encuentra en la zona del Livorno y Pomerol, ¿vale? Uno de los famosos que conoceremos todos es Le Pen, de los famosos y de los más caros garajistas. Luego el mercado asiático se convierte en el principal mercado de lo que serían los vinos de Burdeos. Casi todo, no voy a decir casi todo, pero de los dos primeros tranches que salen de los vinos de Burdeos generalmente van exclusivamente para Asia, que son los dos primeros o los tres primeros. O sea, todo quiere decir que cuando nos llega a Europa siempre nos llega bastante más caro. Y luego, como una anécdota, Chateau Latour en 2012 deja de vender en Premier. Un poquito de lo que sería la figura de los mercantes y de los brokers, ¿vale? Pues generalmente los mercantes son los que tienen contacto con la bodega y son los que empiezan a lanzar los vinos. Y los brokers son los que luego lo distribuyen y lanzan los precios. Pensar que siempre los vinos de Burdeos generalmente siempre se lanzan con avanzadas. Con eso que hacen, pues con eso lo que tienen es problema no de liquidez, pero con eso lo que están haciendo es vender sin haberlo lanzado todavía. O sea, un poquito de historia, los inmigrantes holandeses llegan a lo que sería a Burdeos sobre el siglo XIII y empiezan a trabajar el campo. Luego hay una influencia irlandesa que veremos un poquito más adelante. Y luego, como hemos visto anteriormente, en el siglo XIII se crean pues figuras de negociantes, broker, y luego con la llegada irlandesa pues se crean casas como Barton, Carty, Coughlin and Thompson, Hugh Largo, etc. Se habla un poquito del clima como contraposición o como punto de inflexión. Burdeos está localizado en una zona que es la zona costera con una influencia marítima, por lo tanto tiene un clima marítimo que tiene un clima, pues unos inviernos súper suaves y unos veranos cálidos. Con esto, ¿qué pasa? Pues que modera con ese punto de lo que sería esa balsa de agua, que sería el océano, modera el clima y ayuda a prevenir las heladas de primavera. Luego en esta zona de aquí, como vamos a ver, es una zona boscosa que le llaman la zona de pin bosque, proporciona una protección de los vientos que llegan de lo que es la zona marítima y sobre todo modera la zona de las temperaturas, o sea, modera la temporada de lluvia. Como vamos a ver aquí en este punto de aquí, los ríos hacen que moderen también las temperaturas, como en todo las zonas vinícolas. Generalmente cuando vemos que hay una balsa de agua o zonas vinícolas que están próximas a los ríos, lo que hacen es un efecto contrario. O sea, cuando hace frío, calienta, y cuando hace calor, refresca. Vamos a hablar un poquito de los problemas fúngicos que vemos aquí. Vamos a ver en la zona superior, vamos a ver lo que le llaman el colure, este punto de aquí, que es un fallo de las uvas para desarrollarse después de la floración. ¿Qué pasa con esto? Pues que se reducen los rendimientos y ocasionalmente pues perdemos la vendimia. Es un clásico problema de climas fríos o de periodos intensos y largos de lluvia. Luego la zona de abajo, la diapositiva de abajo, se llama el millerande, que son uvas que no son polinizadas al completo. Entonces lo que hacen es, una vez que se desarrolla la flor y empieza a tener lo que serían las uvas, produce uvas sin semillas. Lo que vamos a pensar que lo que siempre han utilizado es un caldo bordelés para combatir estos problemas fúngicos, que deja de ser copper, agua y lima.
Como veíamos, hemos comentado en la diapositiva de los brokers, vamos a ver generalmente tres influencias. Una es la inglesa, que lo comentamos anteriormente, cuando empiezan a hacer los negocios, cuando se casa el príncipe Henry y la señorita Eleanor. Otra sería con la llegada de los holandeses, ¿vale? Que llegan en el siglo XIII y empiezan a trabajar en lo que sería el campo, y empiezan a drenar las aguas, y empiezan a ver que el suelo que son ricos en gravas, y es un suelo que es rocoso y rico en minerales, ¿vale? Las gravas, ¿qué pasa? Pues que retienen el calor por el día y luego los expulsan por la noche. Con eso lo que hacen es que tenga vamos a decirlo, una temporada vamos a decirlo, de calor o de sol, para que el agua se desarrolle bastante más ligera y sutil, ¿vale? Y con eso también, ¿qué hacen? Pues dronan el agua y no tienen problemas de humedad. Cuando vemos en Burdeos lo que sería la zona costera, en la zona norte también las arcillas, que son menos opulentos y más ácidos, piedra caliza, que son más delicados, y las gravas, que son menos más musculares. Una vez que eso sería en el siglo XIII, cuando llegaron los holandeses. El siglo en torno era el siglo XVII, quiero recordar, y empiezan a llegar los irlandeses. Entonces los irlandeses siempre han tenido dos opciones en Burdeos. Una de ellas eran propietarios de chateaux o eran mercantes o negociantes, ¿vale? Entonces vamos a entender que, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue habiendo capital irlandés en Burdeos, como por ejemplo Langlois Barton, Lovel Barton, Boy Cantenat, Chateau Kirban es capital irlandés. O sea, vamos a entender como todo siempre, como pasó en Jerez, como pasó en muchas zonas vinícolas, que lo que sería la llegada de inmigrantes trae un desarrollo económico. Vamos a ver aquí lo que serían las clásicas variedades que todos sabemos, como por ejemplo la Cabernet Sauvignon, que todo el mundo hemos hablado de que sabemos lo que es la Cabernet Sauvignon, que no deja de ser un cruce de la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Luego tenemos la Sauvignon Blanc, que domina en la zona de Saint-Emilion y Pomerol, la Merlot, que es la variedad más plantada, y luego tenemos variedades con menor peso, como puede ser la Petit Verdot, que generalmente se utiliza con un 1%, un 2%, y aquí se incorporan dos variedades diferentes, que seguramente no hemos oído hablar de ellas. Una es la Carmenere y la otra es la Malbec. La Malbec era una de las variedades más plantadas en Burdeos hasta el 1956, que hubo una completa, vamos a decir, helada, y fue terrible y perdieron más de casi toda la producción. Algunos chateaux como Clair Milon y Duar Milon utilizan lo que sería la variedad Malbec, la variedad Carmenere en sus mezclas. Vamos a entender también que Burdeos elabora vinos blancos. Seguramente no muchos en la zona de lo que sería la zona derecha de la orilla, pero más centrada en la zona de lo que sería Graves, Pessac-Léognac y los vinos de Sauternes y Barsac para vinos dulces, ¿vale? El trío fantástico sería Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadel, pero en diferentes localizaciones que veremos próximamente. Tenemos Sauvignon Gris, tenemos Colombard, tenemos Ugny Blanc y tenemos variedades también minoritarias, como por ejemplo el Merlot Blanc, ¿vale? Vamos a partir el módulo de Burdeos en diferentes. Vamos a tocar primero la zona del Medoc, luego nos vamos a coger un coche y nos vamos a ir a la zona de Graves y Sauternes con sus vinos dulces y los vinos secos, ¿vale? Luego tocaremos la zona del Libournais con lo que sería Pomerol, Saint-Emilion y sus satélites, y luego vamos a hacer Entre deux Mers y vamos a hacer Côte de Bordeaux and Côte de Blayes. Como todas las zonas vinícolas de importancia, siempre ha habido puntos de inflexión. Cuando digo puntos de inflexión, vamos a intentar entender el porqué de puntos de inflexión. Vamos a intentar entender las clasificaciones hasta cómo se llegó a que se clasificaran. Como veríamos en las primeras diapositivas, hacíamos una pequeña historia, comentábamos que sobre el 1700 intentaron empezar a clasificar los vinos de Burdeos, pero desafortunadamente no pudieron. Entonces vamos a entender, en 1723 un importador británico escribió acerca de los 4 grandes vinos
de Burdeos como Latour of Lafitte, Margaux, Pontac, etc. 1787 es el primer intento de clasificación cuando Thomas Jefferson envía una carta a su cuñado de nombre los 4 grandes vinos de Burdeos. En 1855 se clasifica la clasificación del Médoc, pero también se clasifica la clasificación de Sauternes con vinos dulces. Luego una serie de fechas que vamos a ver posteriormente. Luego 1932 nacen los Cru Bourgeois. 1953 se clasifican los vinos de Graves, con diferentes 53 y 59, que lo veremos luego cuando demos Graves. 1955 se clasifica Saint-Emilion. En 1989-2003 nace el sindicato de Cru Artisan. ¿Vale? Eso sería para intentar entender, pues tenemos clasificación del Médoc, tenemos clasificación de Sauternes, tenemos Cru Bourgeois, tenemos Cru Artisan, tenemos los vinos de Saint-Emilion clasificados. Creo que puede ser un poquito estresante, pero poco a poco lo veréis que es muy sencillo de entender. ¿Vale? Vamos a ver la clasificación más glamurosa, que serían los vinos de lo que sería el Médoc. Clasificación de 1855, de lo cual, como vemos la etiqueta, vamos a ver 4 grandes vinos de lo que sería la zona del Left Bank y uno de la zona de Graves. Y decimos, ¿por qué? Porque cuando clasificaron, pusieron el vino de Haut-Brion, que ya venía ya con una calidad súper extrema, y decidieron hacer una excepción y clasificarlo. Es el único vino que ha estado amparado por 2 clasificaciones, por los Grand Cru Classé de Graves y por los del Médoc, pero generalmente se etiqueta con etiqueta moderna Cru Classé Graves, ¿vale? Porque está localizado en Graves. Luego vamos a ver Chateau Lafite, vamos a ver Chateau Latour, Chateau Margaux. Fueron los 3 primeros que fueron clasificados, 2 de la comuna de Pauillac y 1 de la comuna de Margaux. Y luego vamos a ver aquí Mouton. Mouton fue reclasificado en 1973. Fue una de las, vamos a decir, 3 super excepciones que hubo desde 1855. Cuando hicieron la clasificación se les olvidó poner uno, que era Chateau Cantemer, y fue clasificado un año después, en 1856. Luego Chateau d'Aubignon fue absorbido o se juntó con Chateau Malescourt Supéré, por lo tanto desapareció, ¿vale? Y como hemos mencionado, el famoso, vamos a decir, pintor, o como siempre todos sabemos, Mouton siempre sus etiquetas van pintadas desde que empezó del 1900, si no creo recordar mal. Creo que empezó desde 1925 con etiquetado. Con etiquetado, si no creo recordar mal, fue sobre el 45, si no creo recordar mal, pero tendría que volverlo a mirar. La primera calidad del vino de Bordeaux, vamos a ver lo que serían los Premier Cru Classé en el tope, sería, pues como hemos visto antes, con los famosos, que son 5, luego tenemos 14 segundos, 14 terceros, 10 cuartos y 18 quintos. Vamos a ver otra vez de nuevo, vamos a ver ya más tranquilamente cómo son o cuáles son los nombres y las comunas donde están localizados, es decir, Lafitte, Mouton, Latour, todos ellos localizados en Pauillac. Tienes Margaux, en la comuna de Margaux, y Chateau Haut-Brion en Graves. Fantásticos, maravillosos, todos en su línea. Vamos a decir, desde la estructura de Lafitte, la consistencia, la elegancia de Margaux, vamos a decir, ese toque sutil de Latour, vinos interminables como Haut-Brion y fantásticos como Mouton. Pero claro, son vinos que en su precio son vinos muy, muy, muy caros. Pero son vinos que con añadas fantásticas, vinos que te pueden aguantar 50 años si una añada viene fantástica tranquilamente. Vamos a intentar entender también los segundos. ¿Son malos? No, son muy buenos. Sin ningún tipo de duda. Para mí los mejores son Cosses Tournelle, Montrose, ambos Pichon, los 3 famosos Leuville, Lascaux, Poy-Ferrer y Barton. Y luego, si tuviera que decir alguno en lo que sería en la comuna de
de Margaux por consistencia, por elegancia. Me gusta mucho Rosas Gassis y Lascaux. Para mí son los vinos que más me gustan, sin desmerecer los demás. Son vinos fantásticos, todos en su línea. Como tercer cru, para mí los mejores puede ser Calon Segur. Creo que es un vino para enamorarse de él. Lagrange me parece un vino que es calidad-precio es fantástico. Malesco Suprey, Marquis d'Alesme Becker, Palmer, creo que fue el damnificado en la clasificación. Para mí Palmer debería estar arriba, pero sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de pensamiento. Palmer es como mínimo debería ser un segundo, pero bueno, hubo un punto que a lo mejor le faltaba consistencia en el 1855, pero para mí eso es uno de los vinos mejores que he probado en mi vida. Y luego, como aquí vamos a ver, hay uno que se llama La Lagune, que pertenece a Paul Jaboulet, desde el 2000, creo recordar el 2006 o 2007 que lo compró. Y creo que son vinos también con una calidad-precio y una consistencia fantástica. Todos los demás en su línea son vinos fantásticos. Como cuartos, si tuviera que elegir alguno, creo que sería Douar-Milon, Talbot, Bechevel. Creo que están por encima del resto de los cuartos, sin ningún tipo de duda. Para mí Bechevel sea el cuarto que más me gusta. Douar-Milon, que pertenece a la familia Rothschild, son vinos que son estables en el tiempo, una relación calidad-precio fantástica, y son vinos que saben a Burdeos, huelen a Burdeos, y sobre todo te indican qué es lo que debe ser un vino de Burdeos. Y como quintos, que pudiera ser Blind-Bass, creo que es otro de los damnificados en esta clasificación. Pontet Canet, generalmente Blind-Bass, Pontet Canet, vamos a decir en several vintas, o sea, en muchos años, son vinos que son más caros que muchos terceros y muchos segundos. O sea, pero sin ningún tipo de duda. Para mí son los que estarían un poquito por encima de los siguientes quintos. Hay vinos que por desgracia no fueron clasificados, como por ejemplo Saucier de Mayet, fue uno que no fue clasificado, y son vinos que son fantásticos. Chateau Gloria no estuvo clasificado y son vinos impresionantes. Luego también hay vinos como, vamos a ver, Chateau Armillat, que pertenece a la familia también Rothschild. Y luego son vinos como por ejemplo Belgrave, Camesan, Cantemer, que son vinos que seguramente sean de los que sean un poquito más económicos, pero son vinos fantásticos, son vinos que no cuestan más de 25 o 30 euros, y son vinos calidad-precio para estar clasificados en Burdeos, son impresionantes.